Esta semana en un noticiero local, aquí en Colombia, daban la noticia del asesinato de una mujer en manos de su pareja sentimental. Según lo que dice en la noticia, dice que el hombre era un soberbio maltratador que ya la había golpeado muchas veces y que ella no denunció y finalmente pasó esta tragedia. Pero el periodista que daba la noticia hizo un énfasis marcado en una situación particular, y es que esta mujer era cristiana. Y aunque su familia le había animado a denunciar la situación, al parecer ella, en lo que había aprendido en su doctrina, decía que no se debía hacer eso, que debía ella esperar en el Señor, no denunciar, sino esperar en el Señor, que Él haría justicia. Y el periodista prácticamente hizo entender que por culpa de esta creencia de su religión cristiana, esta mujer no había evitado esta tragedia. Ella no había evitado su propia muerte. Pudo haberla evitado, pero por su creencia, ella no lo evitó. El periodista hacía entender que esa creencia es absurda, ¿no? No lo dijo de frente, no lo dijo con sus palabras, pero dio a entender que esa creencia que hizo que esta mujer no denunciara, pues era absurda, que es la culpable de que ella esté muerta hoy en este momento. Obviamente, cuando escuché esa noticia, lo primero que pensé fue que con todo y su ignorancia, la ignorancia de este periodista, lo que él dice tiene mucha razón. Lo que él está exponiendo tiene mucha razón. ¿En qué sentido? En que esta mujer pudo haber evitado su muerte si hubiese denunciado, pero por su manera de pensar no lo hizo y hoy está muerta. Es una realidad. Ella pudo haber hecho algo para evitar esta situación. Ahora, obviamente que no, ella no es la culpable, ¿no? Ahí el culpable pues es el asesino, ¿cierto? Pero claro que pudo haber evitado es que esta situación hubiese llegado tan lejos si hubiese denunciado. Y esto que esa mujer piensa, esto que esa mujer decía, pues como que nos deja ver el estado de la iglesia cristiana hoy en día, de muchos cristianos hoy en día, ¿no? Esta mujer pensaba, como muchos cristianos, que en asuntos de justicia, dejar las cosas a Dios es no hacer nada, ¿no? No hacer nada. Dejar las cosas a Dios es dejar que pasen las cosas y no hacer absolutamente nada. Pero esa manera de pensar pues no es correcta, no es apropiada. Y es esa desconexión que hacen hoy en día muchos de lo natural y lo sobrenatural, ¿no? Como si lo natural fuese del hombre y lo natural y lo sobrenatural de Dios, ¿no? Lo natural del hombre y lo sobrenatural de Dios. Es lo que piensan muchos, ¿no? Ella pensaba tal vez que sobrenaturalmente Dios iba a hacer un milagro, iba a hacer alguna cosa por la cual este hombre tuviese que pagar por sus malos tratos. Y entonces ella no hizo nada porque dijo, algún día Dios va a hacer algo y va a ajustar este asunto de la manera correcta, ¿no? Ella esperó ese algo sobrenatural y menospreció la autoridad civil, el denunciar. Y esa es una noción muy equivocada.
Y es una manera de pensar muy equivocada, pero que hoy en día es lo normal en gran parte del pueblo cristiano, ¿no? Y es equivocada porque lo natural hace parte del orden divino, porque Dios es el que diseñó muchas de las cosas naturales que vemos nosotros, porque las herramientas naturales que tenemos fueron dadas por Dios. Los jueces, los magistrados que imparten justicia, las autoridades, hacen parte del diseño de Dios. Y cuando acudimos a instaurar una denuncia, cuando hacemos uso de las autoridades, de los jueces, de la ley, pues estamos usando una herramienta que Dios nos ha dado, que Dios nos ha entregado. No estamos yendo en contra de Dios. Lo mismo cuando vamos al médico, cuando tomamos una pastilla, cuando nos hacemos una operación, estamos acudiendo a personas que Dios puso, que Dios les dio la capacidad, la autoridad para ayudarnos. Si arreglamos un asunto por las vías jurídicas, podemos decir que Dios nos ayudó. Si a través de los médicos tomamos una pastilla o somos operados y nos prolongan la vida, pues podemos decir que Dios nos salvó, nos sanó, porque es Dios a través de las manos de estas personas. Esa desconexión de lo natural y lo sobrenatural está mal en la mente de muchos cristianos hoy en día. Y obviamente esto era lo que ella pensaba, y pues desafortunadamente terminó pasando lo que terminó pasando, ¿no? ¿Se pudo haber evitado? Obviamente que sí. En este caso, que es triste, que enluta a una familia de nuestra Colombia, una doctrina errónea indujo a esta mujer a una práctica equivocada, y esa práctica equivocada terminó trayendo dolor, desgracia y muerte. Y esta noticia, esto que vemos aquí, tiene mucho parecido con lo que estamos estudiando en nuestro libro, en nuestra segunda epístola de Juan, en la que la iglesia a la que escribe el apóstol dejó entrar la falsa doctrina. Y esa falsa doctrina condujo a la iglesia a una práctica errónea. Y esa práctica errónea trajo división, trajo contienda. Y todo esto produjo aflicción y tristeza. Miremos la importancia de la doctrina. Veamos lo importante que es la doctrina, ¿no? Y hoy continuamos con nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Como siempre tenemos un lema que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos estudiando la segunda epístola y este es el sermón número 61 de esta serie, que tiene como título Comunión en la verdad. Comunión en la verdad. Vamos a estar estudiando segunda de Juan, capítulo 1 obviamente, versículos 12 y 13. Segunda de Juan 12 y 13 dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Juan está escribiendo una carta en medio de un tiempo de falsa doctrina. Los falsos maestros gnósticos habían entrado, habían causado división, habían causado pérdida de la membresía. Y en esta segunda epístola, el apóstol Juan está hablando de la verdad, nos está enseñando 10 verdades, 10 lecciones acerca de la verdad. En nuestro último estudio vimos la novena enseñanza donde Juan nos recordó
que es la verdad la que define la hospitalidad cristiana, la ayuda cristiana. Y hoy continuamos con la 10ª enseñanza, en donde el apóstol Juan termina con unas palabras que expresan lo que es verdaderamente la comunión cristiana. La palabra comunión surge de la alianza de las palabras común y unión, ¿no? Eso es comunión, común, unión. Expresa la participación de dos o más personas en algo común, ¿no? Es decir, los participantes comparten una serie de valores, ideas, sistemas de creencia, preceptos, y lo expresan mediante sus palabras, su trato, sus acciones. Eso es comunión. Y por eso la palabra suele estar relacionada también con, por ejemplo, la intimidad, ¿no? O el trato familiar. Ahí hay comunión en el trato familiar. O la comunicación abierta. El trato entre creyentes. Todo eso es denominado comunión porque es una común unión, ¿no? Y la comunión cristiana es expresada en la Biblia con la palabra koinonía y manifiesta la unidad que tenemos nosotros los creyentes dentro del cuerpo de Cristo. Esa es una manera muy hermosa de ver la palabra comunión. La analogía que pone el apóstol Pablo acerca del cuerpo de Cristo, ¿no? Todos estamos unidos en un propósito, todos estamos unidos bajo una dirección, una cabeza, que es Cristo. Obviamente esa comunión solo puede ser posible entre verdaderos creyentes, entre aquellos que realmente son parte del cuerpo de Cristo. Y nuestro texto de hoy, en este versículo que acabamos de leer, estos dos versículos, pues el apóstol Juan finaliza su carta dándonos 3 condiciones para que esa comunión se dé, para que esa comunión verdadera, esa comunión cristiana se dé. Hay unas condiciones, dice Juan. Las está expresando en este texto. No lo dice enfáticamente, pero las expresa en este texto. Termina esta carta dándonos a entender esas 3 condiciones que deben haber para que haya apertura, para que haya comunión, para que la iglesia pueda abrir las puertas y decir bienvenido. Recuerdan que nuestras últimas enseñanzas el apóstol decía, no, a este no le digáis bienvenido, a este no lo recibas en casa. Pues ahora está hablando de la verdadera comunión y de a quién sí podemos decir bienvenido, a quién le podemos dar apertura, a quién podemos recibir en casa. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esas 3 condiciones para una comunión cristiana verdadera. La primera de ellas es la doctrina bíblica, o lo que nosotros podríamos llamar la ortodoxia, ¿no? Que es la conformidad de la doctrina a lo que dice la Biblia, a lo que dice la Escritura, ¿no? En nuestro texto, Juan comienza diciendo, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Y lo primero que vemos aquí es que Juan, con esta pequeña carta, con todo lo que hemos estudiado estos últimos domingos, pues no había terminado lo que quería decir. Él está diciendo, todavía me falta mucho, todavía quiero decir más, ¿cierto? Él quería enseñar a la iglesia en medio de la situación que estaba viviendo, pero al parecer con esta carta, que es bien pequeña, ¿no? El apóstol Juan dice, no he terminado todavía. Ante esa situación difícil había muchas cosas más que decir, había mucho más que aportar a la iglesia. Y Juan lo que hace aquí es manifestar ese deseo de seguir enseñando de que todavía no he terminado, ¿no? Es lo que dice aquí. Pero él no quería hacerlo por carta, ¿no? Y a eso se refiere cuando dice que no quiere hacerlo con papel y tinta, ¿no? Está diciendo, no quiero seguir escribiéndoles a ustedes, sino que quiero ir a verlos, ¿no? Si quisiera realmente decirlo por carta, pues él solamente tendría que haber alargado un poco más el documento que estaba redactando. Ahí mismo, en esa misma carta, pudo haber escrito mucho más. Pero lo que él quería
enseñar, lo quería enseñar de manera personal. Lo iba a hacer a través de una visita. Él dice, quiero ir, ¿no? El texto dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Juan está prometiendo una visita, está hablando de una visita, lo quiere hacer, esta enseñanza que le falta personalmente, una visita pastoral a la que ellos como congregación sí estaban llamados a aceptar y a darle la bienvenida. Miren lo interesante, ¿no? Juan dice, van a tener ahora una visita, ya no como la de los gnósticos, ¿no? Sino mi visita, y a esta sí, espero que me den apertura, me reciban, ¿cierto? Juan esperaba ser recibido como siervo de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia, no? Hace unos versículos atrás, él estaba diciendo, no recibáis a estos en casa ni le digáis bienvenidos, pero ahora él dice, yo voy a ir a ustedes y espero que me reciban, ¿cierto? Espero que reciban mi mensaje. ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué diferencia había entre su visita y la visita de los maestros gnósticos? Si nosotros miramos tanto él como los falsos maestros decían creer en Jesús. Tanto él como los gnósticos iban a enseñar y ninguno de ellos, ni Juan ni estos maestros, vivían en la zona. Es decir, todos eran maestros itinerantes que necesitaban posada, ¿no? La pregunta es, ¿por qué a los gnósticos no se debían recibir? No era bueno recibirlo, pero a Juan sí, ¿no? Entonces la respuesta es sencilla. ¿Cuál es la respuesta? La conformidad de la enseñanza del maestro con la doctrina bíblica. La conformidad de la enseñanza del que enseña, del maestro, ¿cierto? Con la doctrina bíblica. Si la doctrina que enseña este maestro es conforme a las escrituras, díganle bienvenido, ¿cierto? Como en el caso de Juan. Pero si la doctrina que enseña esta persona no coincide con las escrituras, es contraria a la fe cristiana, a la doctrina bíblica, pues no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Lo que los maestros gnósticos enseñaban no era bíblico, era contrario a las escrituras. Recordemos que hemos visto que era prácticamente el mensaje del sistema de este mundo que engaña y que nos aparta de Cristo. Por eso Juan le llama el anticristo, ¿no? Está lleno de mentira, de engaño. Y la iglesia no debía recibir a estas personas. Pero lo que enseñaba Pablo era la verdad, era luz, era vida. Y la iglesia estaba llamada a recibirlo por eso mismo. Lo que Juan le enseñaba a la iglesia era la palabra de Dios, la verdad del evangelio. Y esa no debe ser rechazada. A esa hay que darle apertura. A esa hay que decirle bienvenido, ¿cierto? Y esa, lo que debemos hacer es anhelarla, la doctrina bíblica, anhelar la doctrina bíblica. Qué bueno que alguien venga y nos enseñe doctrina bíblica. Debe ser anhelada por la iglesia como parte de su crecimiento en el Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice la Biblia. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y miren lo que dice el apóstol. Deseen como niños recién nacidos. ¿Cómo desea un niño recién nacido? La leche. La anhela con mucho deseo. El bebé llora, molesta, patalea, para que le den su leche. Y el apóstol aquí está poniendo ese ejemplo, esa analogía, para decir, ustedes como cristianos deberían anhelar la palabra de Dios como un bebé. Deberían tener un deseo de crecer en ella. Y es un llamado hoy para nosotros. Nosotros a veces nos entusiasma un evento, nos entusiasma un partido de fútbol,
Nos entusiasman tantas cosas, pero la Biblia dice, deseen como niños recién nacidos el crecer en su fe. Si una persona es verdaderamente creyente, pues debe crecer en la fe a través de la palabra de Dios. Y debe anhelar la palabra, debe anhelar ese crecimiento en el Señor que le va a renovar toda su vida. Hemos aprendido que la doctrina no es solamente para la cabeza, sino que es vida. Entonces, el creyente debe anhelarla. Y la primera condición para que una verdadera comunión cristiana se dé es la doctrina bíblica. Esa es la primera condición. Si no hay doctrina bíblica, no se puede dar esa comunión, esa común unión con una persona. Recordemos que la doctrina influye en la manera en que vemos la vida, en lo que opinamos, lo que pensamos, en cómo nos relacionamos con nuestro prójimo, con nuestro entorno, en las decisiones que tomamos. La doctrina bíblica tiene que ver con toda la vida, no es un asunto de religión, nada más. No puede haber comunión entre una persona que cree en Dios, que le teme, que medita continuamente en la palabra y busca renovar su vida a través de ella, y otro que no cree en Dios, que deshonra a Dios, que aborrece su ley. Pues no hay comunión, ¿no creen ustedes? Y no es un asunto de si me dejan o no. No es un asunto de si Dios dice que sí o si dice que no. No, es un asunto de que no se puede. Sencillamente no se puede. No puede haber unión. Es como dos imanes cuando se ponen por el lado en donde se rechazan. Usted los intenta unir, pero no los puede unir. De la misma manera no podemos unir las tinieblas con la luz. No podemos unir, es lo que dice la Biblia, no se puede unir. No se puede, es así de sencillo. Cuando se intenta, pues, inevitablemente hay dolor. Una relación de esa clase, pues, es difícil, es problemática, es desgastante, ¿no creen ustedes? Si es una amistad, por ejemplo, mientras el uno piensa aprovechar el tiempo, tomando, emborrachándose, cometiendo actos inmorales, el otro piensa que aprovechar bien el tiempo es santificarse. El otro piensa que lo que hace su amigo no es aprovechar el tiempo, sino desperdiciarlo. Es desperdiciar el dinero en borrachera. Y es pecado. Entonces miren cómo una amistad así es complicada. Porque cómo pueden ser amigos dos que el uno cree que lo que el otro hace es absurdo, ¿no? Si es matrimonial, pues pasan las mismas situaciones, las mismas dificultades. Con los hijos, por ejemplo. Mientras que un padre que no teme a Dios piensa que lo mejor para los hijos es enseñarles el pecado, porque hay muchos padres que dicen que ellos quieren enseñarle a sus hijos a ser avispados, a ser despiertos, y eso no es otra cosa sino enseñarles a pecar. Mientras un padre sin Cristo dice, yo quiero enseñarle a mis hijos a pecar, el padre cristiano o la madre cristiana, ¿qué dice? Dice, no, lo que quiero enseñarle a mis hijos es santificación, es la Biblia, la palabra. Entonces el padre sin Cristo dice, no vaya a perder el tiempo por ahí en esa iglesia. Le dice al hijo. La madre cristiana le dice al hijo, hijo, congrégate, esto te ayuda, esto te sirve. Congrégate porque Dios es soberano, es el Señor, y nos ha mandado que descansemos un día de cada 7. Pero el papá le dice, no vaya a perder el tiempo. Entonces es complicado, ¿no creen ustedes? Claro, por las situaciones de la vida se dan esas relaciones, obviamente, cuando por ejemplo en una pareja la esposa se convierte o el esposo se convierte y la otra persona no. Allí se dan estas situaciones. La Biblia no nos manda a desertar o a romper la relación. Eso no es lo que dice la Biblia.
Allí hay que tener paciencia. Dice que si la persona consiste en vivir con el creyente, pues que no la deje. Pero van a haber aflicción, claro que va a haber aflicción. Van a haber situaciones porque es difícil. Porque lo uno y lo otro es antagónico, es contrario. Si es en asuntos de negocio, pues pasa lo mismo. El uno está pensando en hacer trampa. El uno está pensando en a ver cómo me robo esto, cómo le saco provecho, aunque tenga que mentirle al cliente. Y el cristiano está pensando en ser honesto, en ser justo, en hacer las cosas bien. ¿Se puede dar una sociedad así? Difícil. ¿Podrá prosperar algo de esa manera? Pues complicado, porque mientras que el uno toma decisiones que a él le parecen bien, pues el creyente sabe que eso no está bien, que eso es contrario a lo que la Biblia dice, que eso va a traer castigo. Entonces todo eso se da cuando intentamos lo que no debemos, ¿cierto? Y por eso en una relación normal, una persona normal, un cristiano normal está llamado, es un cristiano soltero, por ejemplo, está llamado a hacer unión con una persona de su misma fe. Cuando hablamos de sociedades, estamos llamados a hacerlo con creyentes. Estamos llamados a unirnos en yugo igual, ¿no? Y dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dice el apóstol Pablo, porque ¿qué comunión tienen? Lo mismo que estamos diciendo en este momento. ¿Qué comunión tiene lo uno con lo otro? ¿Cómo se puede unir? Es lo que quiere decir esa palabra. ¿Cómo podemos unir lo uno con lo otro? Pero cuando dos cristianos verdaderos se juntan, los dos tienen un pensamiento bíblico, unas creencias similares, una moral acorde a la doctrina bíblica. Y eso es maravilloso. Eso es glorioso cuando hay una unión entre cristianos. El Salmo 133 es uno de los salmos que cantaban los peregrinos del pueblo de Dios cuando iban a las fiestas. Recuerdan que 3 veces al año tenían que ir a las fiestas. Pues camino a Jerusalén, al templo, pues estos peregrinos que salían de las diferentes tribus a ir a Jerusalén, pues venían cantando, venían adorando al Señor. Y este era uno de esos cánticos que ellos venían por el camino cantando. Y es un salmo maravilloso, el Salmo 133. Dice, quiero leer los 3 versículos que tiene. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestidos, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y el salmista aquí está comparando la bendición abundante que trae la unidad entre verdaderos cristianos, entre verdaderos hermanos en la fe, con el abundante derramamiento de aceite que se hacía en la unción sacerdotal. Un aceite que se aplicaba en la cabeza, pero no era un poquito de aceite, era un aceite abundante que se derramaba sobre el sacerdote y que descendía sobre sus vestidos, sobre su barba, sobre todo su cuerpo. Y también lo compara con el rocío de Hermón. Y recordemos que cuando la Biblia nos habla de este río, de este rocío, o más bien de este monte, porque de lo que está hablando allí el salmista es del monte Hermón. Cuando habla del rocío de este monte, está hablando de el rocío, la lluvia que caía sobre el monte. Este monte era uno de los más, digámoslo así, llenos de agua, de los que más producía agua. Era el que abastecía de agua al río Jordán, prácticamente. Era un monte del cual destilaban mucho agua. Y el salmista lo que hace es comparar estas dos cosas, la unción sacerdotal donde el aceite se derramaba abundantemente y la cantidad de agua que descendía del monte Hermón y llenaba el Jordán, lo comparaba con la bendición
que tenemos nosotros cuando nos unimos como creyentes. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, cuando estamos los hermanos juntos en armonía. Y eso es maravilloso, es un salmo precioso. Esto era lo que lo que iban cantando los peregrinos por el camino, porque ellos experimentaban esa realidad de la bendición de vivir juntos, de compartir juntos como hermanos. Ustedes recuerden que esto era la unión de muchos del pueblo de Dios, personas que nunca se veían en el año. Cada uno estaba en su ciudad, en su lugar, pero cuando se reunían, todos estos volvían a verse, volvían a hablar, volvían a compartir. Todos eran creyentes, todos hablaban de Dios, todos compartían de Dios. Y era algo hermoso, precioso. Todos tenían temor de Dios, habían dejado sus cultivos, habían dejado sus casas al cuidado del soberano, del eterno, del Dios eterno, ¿cierto? Y todo esto hacía parte de la actividad que tenían que hacer 3 veces al año. Lo que expresa este salmo es la bendición de la unidad de los creyentes, de la comunión cristiana. Debemos procurar, mis hermanos, crear verdaderos lazos de unión con aquellos que comparten la doctrina bíblica. Nosotros podemos escoger las personas con las que nos unimos, con las que hacemos lazos de amistad. Es con ellos que debemos asociarnos, unirnos, crear relaciones sanas de respeto, de ayuda, de amistad y hasta de matrimonio, porque así lo demanda Dios en la Escritura. Es entre nosotros que debe haber esos vínculos. Es con nuestros hermanos en Cristo que la Biblia nos llama a compartir, a experimentar comunión. Con esos hermanos que tienen la Biblia como la norma de fe, que piensan como nosotros, que creen como nosotros en Cristo. Es con ellos que debemos unirnos. Es con ellos que debemos procurar relaciones fuertes de unidad. La segunda condición que vemos aquí, que encontramos aquí en este texto, para que se dé la comunión cristiana, es la práctica bíblica. Dijimos en el primer punto la doctrina bíblica, en este segundo punto estamos hablando de la práctica bíblica, ¿no? La práctica bíblica es lo que nosotros en teología llamamos la ortopraxis, ¿cierto? Que es una práctica ortodoxa, es una práctica pegada a lo que dice la Biblia. Es una práctica bíblica. Volvemos a nuestro texto de segunda de Juan, el versículo 12 dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Este texto es precioso y nos recuerda no solamente de la doctrina. Aquí tenemos que decir que muchas de las cosas que iba a decir el apóstol Juan, o que tenía aún por enseñar el apóstol Juan, no eran simplemente información para la mente, sino que era formación para la vida. Es decir, lo que quería enseñar el apóstol Juan, lo que aún le faltaba todavía por enseñar a la iglesia que estaba en esa situación tan difícil, tenía que ver no solamente con lo que ellos debían creer, sino con la manera en que ellos debían vivir. Y la doctrina constituye las bases sobre las cuales las personas construyen sus vidas. Por eso es tan importante la doctrina, como en el caso que estábamos hablando al principio cuando empezamos esta enseñanza, ¿no? Miren cómo la doctrina puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Así de sencillo. La doctrina nos puede llevar a tomar decisiones que van a afectar para bien o para mal nuestra vida. La doctrina constituye las bases sobre las que las personas construyen sus vidas. Por eso es importante. Porque la doctrina no solamente es doctrina para nuestra mente, sino para la vida, para la práctica. Y alguno pensará que no todo el mundo tiene una doctrina de vida, pero eso es falso. En realidad, si nosotros vemos la palabra doctrina,
significa el conjunto de ideas, de enseñanzas o principios básicos defendidos por las personas y por cuyo sistema de creencias determina sus acciones. Y en ese sentido podemos decir, mis hermanos, que todo el mundo tiene una doctrina. Todo el mundo tiene una manera de vivir que defiende con sus ideas, con sus pensamientos, sean equivocados o no, pero tiene una doctrina. Todo el mundo profesa creer en algo, ¿no? Todo el mundo profesa creer en algo. Aún los ateos. Ellos han decidido creer en algo, en una doctrina que niega la existencia de Dios. Ellos han decidido creer en esto y lo defienden y estudian y perseveran en su manera de pensar. En realidad, para ser ateo necesita sentarse a mirar esa doctrina, a entenderla, ¿cierto? Entonces hasta el ateo tiene una doctrina en la que cree y por la que vive. Así que todos vivimos de acuerdo a la doctrina que realmente creemos. Esa es la realidad. Y de ahí la importancia de que la doctrina que nosotros estamos aprendiendo como cristianos realmente sea bíblica. Porque ella va a determinar la manera en que vivimos. Y hay muchos cristianos que aceptan lo que escuchan en las iglesias y no se preguntan si lo que está escuchando de su maestro, de su pastor, es algo cierto, es algo bíblico o no lo es. Y finalmente podemos culpar al pastor. ¿Sí? Alguien podría culpar al pastor de esta persona de la que hablábamos al principio. Pero en realidad la responsabilidad la tenemos cada uno. Cada uno está llamado a mirar, a aprender la Biblia, a estudiarla, a escudriñarla. Eso no es solo para los pastores. Y a determinar si lo que nos están enseñando es verdad o es mentira. Si lo que mi pastor me enseña no es verdad, pues yo puedo hablar con él y decirle, venga, aquí dice esto y usted enseña aquello. Es nuestra responsabilidad como cristianos. Estamos llamados a esto. Recuerden la iglesia de Berea, que escudriñaban lo que Pablo decía en las Escrituras, a ver si era cierto. Así deberíamos ser nosotros. Entonces no podemos echarle la culpa al pastor nada más. El pastor se puede equivocar, pero nosotros debemos escudriñar las Escrituras. Una falsa enseñanza puede llevar a una persona a tomar decisiones perjudiciales para su vida, como en el caso que hablamos al comienzo. El apóstol Juan estaba preocupado no solamente por la manera en que pensaba su iglesia, sino por la manera en que vivía. El gnosticismo no solo afectó la creencia de la iglesia, la manera de pensar, sino su comportamiento. ¿Recuerdan? Ya lo vimos. Ellos, especialmente la secta con la que tuvo que lidiar el apóstol Juan, era una secta libertina. Era una secta que daba rienda suelta a su pecado. Así que el apóstol tuvo que lidiar con esta situación. Y él estaba preocupado no solamente por lo que pensaba la iglesia, por la manera en que creía, sino porque esa manera de creer les estaba llevando a una vida que no era correcta. Y por eso, mis hermanos, no le era suficiente al apóstol Juan escribir otro documento, porque la doctrina, la enseñanza también es práctica. No le era suficiente escribir otro documento, otra carta. Él quería visitarlos porque el discipulado, mis hermanos, es práctico. Es doctrina para la vida. Porque el evangelio es personal. Es vívido. No es simplemente una receta. No. Tiene que ser vida. El apóstol Pablo también veía la necesidad de ir. Mire, es que estamos hablando de los apóstoles, no estamos hablando de pastores. Los pastores están en su iglesia con su congregación, pero los que escribieron estas epístolas eran apóstoles. Es decir, ellos fundaban una iglesia, duraban 2 años con la iglesia y luego se iban a fundar otra iglesia. Y en ese lapso de tiempo, pues, en que el apóstol dejaba su iglesia, dejaba esta iglesia y volvía, pues pasaban muchos años.
Y el apóstol Juan veía la necesidad no solamente de enviar cartas, sino de ir. Por eso, porque la doctrina es práctica también. Y entonces, no solamente Juan, sino el apóstol Pablo también veía esa necesidad. Él no solamente escribía cartas a sus iglesias, él también las visitaba de nuevo. No solo las fundaba, sino que él volvía y las visitaba. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos 1:9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago memoria de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Miren aquí cómo hablan de la comunión, ¿no? Hay una comunión en la cual la iglesia y los pastores bíblicos están unidos, ¿no? Hay una fe en la que están unidos, hay un propósito en el que están unidos. Y Pablo dice, yo quiero ir a visitarlos a ustedes. Quiero ir para comunicarles algún don, es decir, algún regalo espiritual para confortarnos, dice, mutuamente, para ser confortados mutuamente. Y esa es la comunión entre creyentes. Y así como el discipulado, perdóneme, es práctico, así como el discipulado es práctico y el evangelismo es práctico e involucra la vida y el ejemplo, pues también los resultados, los frutos de ese discipulado y de ese evangelismo son prácticos. Es decir, la doctrina no puede ser solamente teoría, tiene que ser práctica. Venimos a la iglesia no solamente para almacenar información en la cabeza, tiene que haber vida. Esta teología, esta doctrina tiene que ser práctica en nuestra vida, tiene que afectar nuestros hogares, nuestras familias, tiene que afectar nuestra economía, nuestras relaciones, tiene que afectar nuestra vida, si no entonces es simplemente letra muerta. La iglesia no es una academia donde los hombres se hacen intelectuales, no es un centro de información. Más bien es un centro de formación donde los nacidos de nuevos aprenden la doctrina y por la doctrina bíblica y por el Espíritu Santo aprenden a vivir para la gloria de Dios. De eso se trata la doctrina bíblica, aprender a vivir para la gloria de Dios, aprender a depender de Dios, aprender a experimentar el Evangelio, que es la gracia de Dios en nosotros. Es esa la intención de Juan y la razón por la que quiere visitarlos. Es esa la intención. Él quiere compartir con ellos, quiere tener comunión con ellos. El gnosticismo, con su falsa doctrina, había pervertido la manera de vivir de la iglesia. La había pervertido. Y el antídoto a ese veneno de la falsedad y del engaño de estos falsos maestros, pues es la verdad de Dios. Ese es el antídoto. Y a eso quería ir el apóstol Juan, a enseñar la verdad, a impartir ese antídoto, que es la palabra de Dios, a enseñar. Y es a ese discipulado, mis hermanos, a ese discipulado práctico, al que la iglesia sí debía decir bienvenido. Al que la iglesia sí debía estar atento. A esas palabras sí debía prestar atención. A esos hombres sí los debía recibir en casa y decirles bienvenidos. Filipenses capítulo 3, versículos 16 al 20 dice así. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Miren lo que dice el texto. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo, en este texto, hace un llamado a la iglesia, ¿no? Hace un llamado a dos cosas. Una, a mirar a los hermanos en la fe, a mirarlo a él, que él era el apóstol, y a los que se conducían como él dentro del evangelio, a mirarlos como ejemplo, ¿cierto? A seguir las pisadas de aquellos que van por el camino recto, el camino de nuestro Señor Jesucristo, a ser imitadores de aquellos que viven como Dios nos ha llamado, pero también a tener cuidado de aquellos, de muchos que dice Pablo, que andan por allí, que son enemigos de la cruz de Cristo, que vienen vestidos de ovejas, pero son lobos, que vienen como los gnósticos con el deseo de infiltrarse en el pueblo de Dios para hacer daño. Y esa es la orden de Juan en esta carta, básicamente. Por un lado hay que desechar, hay que rechazar, no hay que recibir, no hay que decir bienvenido al falso. Pero cuando es un creyente, un hermano, cuando es la sana doctrina bíblica, cuando es alguien que está sujeto a su pastor, alguien que está cumpliendo con su deber dentro de lo que Dios ha establecido, pues eso debemos decirle bienvenido. Debemos recibirle con alegría, con gozo. La iglesia debe aprender que uno de los requisitos más importantes para que haya verdadera comunión cristiana es la práctica bíblica, no solamente la teología. Muchos andan por allí con la cabeza inflamada de tanto conocimiento, pero su corazón y su vida son totalmente contrarios a la fe cristiana. Como en tiempos del apóstol Juan, la práctica de la iglesia hoy en día es muy contraria a la palabra de Dios, desafortunadamente. Hemos dejado que el mundo, con su falsa doctrina, con sus ideologías, con sus argumentos engañosos, se infiltre en la iglesia y pervierta la práctica de las congregaciones, como en el caso de la mujer que hablábamos al principio. Una congregación o por lo menos una enseñanza que tenía esta mujer que no era conforme a lo que Dios manda, a lo que Dios dice en su palabra. Hemos dejado que el misticismo, que muchas maneras de pensar, muchas corrientes de pensamiento entren en la iglesia, y eso ha minado la fuerza de la iglesia, ha apartado a la iglesia de su propósito, de su fin, y eso es triste, mis hermanos. Hoy en día se le dice cristianismo a cualquier cantidad de movimientos que son contrarios a la fe. Y si la iglesia no predica ni practica el evangelio bíblico, entonces venimos a hacer como dijo Jesús. ¿Recuerdan que dijo que si la sal pierde su sabor, qué dijo el Señor? Que no sirve para nada, sino para ser echada al piso, a la tierra, y ser hollada por los hombres. Nosotros, si la iglesia no predica el evangelio, pues pierde su sabor, pierde la razón de ser. Mis hermanos, seamos fieles al llamado del Señor y unámonos con aquellos que no solamente creen bíblicamente como nosotros, sino que tienen una práctica bíblica, una práctica conforme a las Sagradas Escrituras. El tercer punto de nuestra enseñanza, la tercera cosa que es importante o que es una condición para que haya comunión cristiana, son los sentimientos y las emociones bíblicas. Sentimientos y emociones bíblicas, o lo que llamamos ortopatía, ¿no? La ortodoxia, que es la doctrina bíblica, la ortopraxis, que es una práctica bíblica, pero también la ortopatía, que son los sentimientos y las emociones bíblicas. Y volvemos a nuestro texto. Vamos a leer los dos versículos, el 12 y el 13. Dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Y dice el 13, los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Mis hermanos, aquí continúa el apóstol Juan, hablándonos
de esa comunión. Y si nosotros recapacitamos en lo que hemos estado aprendiendo de esta carta, podemos decir que la irresponsabilidad de los creyentes al unirse a los gnósticos había traído división, había traído pleitos, había traído pérdida de membresía. Y esto, pues obviamente había producido sentimientos de tristeza, de dolor, de aflicción dentro del pueblo de Dios. En cambio, la comunión que la iglesia iba a experimentar con la visita del apóstol Juan, que le está anunciando como maestro bíblico, pues traería crecimiento a la iglesia, traería unidad, traería reconciliación. Y esto, a su vez, produciría sentimientos de emoción correcta, sentimientos y emociones correctas, alegría, gozo, amor fraterno, unidad, reconciliación, perdón, todas estas cosas. Y es lo que nos está diciendo el texto. Juan dice, voy a ir a visitarlos para que nuestro gozo se cumpla, ¿cierto? Para que nos sintamos gozosos. Esto va a producir gozo entre nosotros. Los sentimientos y las emociones correctas. Esos sentimientos y emociones producidos por la verdad van a beneficiar a la congregación. Y eso es hermoso, ¿no? Los sentimientos y las emociones correctas van a beneficiar a la congregación, que crece, que se fortalece, que se une y que se blinda contra esos ataques del mundo, de Satanás, de la carne. La sana doctrina, mis hermanos, y la sana práctica producen sentimientos y emociones sanos que unen al cuerpo de Cristo. Y es lo que nos está diciendo el apóstol aquí en esta parte final. Voy a ir a visitarlos a ustedes con la sana doctrina. Ustedes van a crecer en la doctrina y en la práctica también. Y todo esto nos va a traer unas emociones saludables, unas emociones preciosas que bendicen la iglesia, unas emociones que van a fortalecer la congregación, que la van a hacer cada día mejor, más fuerte, más unida. Pero también, no solamente produce emociones que nos fortalecen como pueblo de Dios, sino que la sana doctrina y la sana práctica producen también sentimientos y emociones en los creyentes que glorifican a Dios. Que glorifican a Dios. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Ese texto es precioso. Dice, en gran manera me alegraré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. En gran manera me gozaré. La sana doctrina, la sana práctica producen sentimientos y emociones que glorifican a Dios, producen alegría, gozo. Y en este tema de los sentimientos y las emociones hay mucha confusión en la iglesia local hacia los dos extremos, ¿no? La falta de sana doctrina ha hecho que haya confusión en el tema de los sentimientos y las emociones hoy en día en la iglesia hacia los dos extremos. ¿Cómo así? Pues por un lado están los falsos maestros emocionalistas, ¿no? Que son personas que usan los sentimientos y las emociones para manipular a las personas. Son personas que enseñan, que predican, manipulando las emociones para producir en las personas reacciones como ellos desean, ¿no? Manipulan a través de esta situación. Manipulan con lo que enseñan, manipulan con las emociones. Y eso lo vemos mucho aquí en Colombia, donde somos tan emocionalistas. Entonces uno de estos falsos maestros pone su música sugestiva y empieza a hablar de una manera muy romántica, muy tierna y a producir en la gente emociones
para que lleguen a tomar decisiones y para que se sientan ellos motivados. Y el asunto con esto es que es falso. La Biblia no nos llama a alimentarnos de emociones, sino de la palabra de Dios. Cuando nos reunimos a adquirir doctrina que va a transformar nuestra práctica y que va a producir emociones que son saludables. No nos reunimos a emocionarnos. No nos reunimos simplemente a emocionarnos, nos reunimos a compartir la palabra. Y la palabra produce esa sana práctica que va a desencadenar emociones maravillosas. Así que por un lado están estos falsos maestros que manipulan con las emociones, y es una forma de engaño que lucra a muchos maestros falsos de estos que se llenan de dinero a través de esa manipulación. Pero por otro lado están los que se muestran contrarios a ese engaño, pero que ya se pasan al otro lado, ¿no? Los que ya son tan celosos que no admiten ninguna emoción entre los creyentes. Entonces son personas que ven el cristianismo como algo seco y algo frío, como si no hubiese emoción en todas estas cosas. Pero mis hermanos, ninguno de esos dos extremos está bien. La sana doctrina y la sana práctica inevitablemente producen muchos sentimientos y emociones que son correctos, que son maravillosos, que glorifican a Dios, como la tristeza de sentir que hemos fallado a Dios. Esa es una tristeza buena. El apóstol Pablo dice que esa es la tristeza para vida. Cuando sentimos tristeza de haberle fallado a Dios, eso es una buena tristeza. Y cuando Dios nos convence de pecado, pues nosotros sentimos esa aflicción, esa tristeza por haberle fallado a Dios. Esa es una emoción correcta. La emoción que se siente de ser perdonado por Dios, de haber sido reconciliado con Dios por Cristo. Es una emoción que no se puede negar, que está allí. Emociones como el gozo, el perdón, la adoración. En medio de la adoración sentimos sentimientos como la misericordia, el amor fraternal. Todo eso hace parte de nuestra vida cristiana. Hemos definido el amor como la procura desinteresada del bien de nuestro prójimo, como decisiones que tomamos. Pero todas estas prácticas producen sentimientos. En el amor hay sentimientos. No es un sentimiento, pero hay sentimientos. Y todo esto es lo que podemos llamar comunión. Todo este sentir, toda esta expresión de esa doctrina vivida es lo que podemos llamar comunión. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42 dicen así. Miren lo que dice este texto. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren la iglesia compartiendo, disfrutando la comunión cristiana. Y ese texto es muy hermoso, que dice que recibieron su palabra. Miren que todo esto tiene que ver con doctrina, con la práctica, porque dice que perseveraban unidos. Pero más adelante, en el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Hay emoción en todo esto? Claro que sí. Escuchar la doctrina bíblica, practicar la doctrina bíblica, inevitablemente trae emociones bíblicas, emociones conforme a la voluntad de Dios. Cuando tenemos una teología bíblica y una práctica bíblica, vamos a tener emociones y sentimientos bíblicos. Hoy en día muchas personas permeadas por la filosofía de este mundo
hablan mal del matrimonio, por ejemplo, y piensan que una relación matrimonial de muchos años es monótona, tediosa, aburrida, y que algunos cristianos mantienen esas relaciones de muchos años casados simplemente porque la Biblia les manda y saben que no se deben divorciar. Es como si esto fuera simplemente el aguante, ¿no? El aguante, lo que hace que una pareja dure tanto tiempo casado. Y aunque es cierto que por causa del pecado hay relaciones que son así realmente, la verdad es que el matrimonio vivido bajo los principios bíblicos es maravilloso. No es como lo pinta el mundo. No. El matrimonio vivido bajo los principios bíblicos es maravilloso. A medida que pasan los años en un matrimonio entre creyentes que perseveran en la fe, que están allí verdaderamente unidos a Cristo, pues a medida que pasa el tiempo, en vez de volverse la cosa tediosa y empezar como a despreciar a la otra persona, no. Todo lo contrario, a medida que pasa el tiempo el amor crece, se fortalece. Pasan los años y uno va amando más a su pareja. Porque con el tiempo esa pareja se ha convertido no solamente en la esposa, por ejemplo, sino que también se ha vuelto la socia, se ha vuelto su confidente, se ha vuelto su ayuda, su amiga, se ha vuelto la mamá de sus hijos. Y todo eso obviamente aumenta ese sentimiento de afecto, de amor, de gratitud, ese deseo por el bien del prójimo. Eso se aumenta, no se disminuye. Eso se disfruta. La pareja ya no es simplemente la persona con la que se casó, sino aquella con la que ha compartido tanto tiempo, con la que ha peleado las batallas de la vida, porque la vida nos ofrece a veces batallas tan difíciles y la pareja está allí con uno, fortaleciéndolo, peleando con uno, al lado de uno, en contra de esas situaciones. Y eso se vuelve maravilloso, eso es precioso. Ese es un matrimonio cristiano. ¿Es perfecto? Obviamente que no. Un matrimonio bajo los parámetros bíblicos no es perfecto por causa de nuestro pecado. Obviamente hay confrontación y en medio de todas esas cosas nos santificamos. Pero tampoco es algo que debamos soportar con resignación, como lo pintan algunos. Más bien es una unión que se disfruta, que produce alegría, amor, que produce misericordia, perdón, que se celebra, que se goza. Y lo mismo sucede con la amistad entre creyentes bíblicos. Es una amistad, obviamente, que tiene los problemas del hecho de que somos pecadores, pero que cada día se aprovecha, se disfruta. Lo mismo podemos hablar de una socia entre creyentes. Es decir, la unión entre creyentes es algo para disfrutar, no es algo para soportar, como algunos piensan. Es algo que produce alegría y sentimientos maravillosos. Una familia, un hogar cristiano, disfrutar de los hijos. Eso es algo precioso, es algo maravilloso. La sana doctrina nos lleva a una práctica sana. Y esa práctica sana a su vez produce sentimientos y emociones sanos. Eso es lo que nos quiere enseñar el apóstol aquí, en este texto. La sana doctrina nos lleva a una sana práctica. Y esa sana práctica a su vez produce en nosotros sentimientos y emociones sanos. Sentimientos y emociones que nos bendicen y que glorifican a Dios. Una doctrina errada nos lleva a una práctica errada y esta a su vez produce sentimientos y emociones errados y amargos, tristes. Y yo quisiera concluir esta enseñanza con algunas preguntas. Quisiera que termináramos esta enseñanza del último versículo de esta carta preguntándonos algunas cosas a manera de reflexión. Tú que eres creyente, que profesas fe en Cristo, ¿compruebas que la doctrina que estás siguiendo sea bíblica? ¿O simplemente dices amén y ya? ¿Compruebas que la doctrina que estás recibiendo sea bíblica? ¿Compruebas que lo que te enseñan realmente está en la Escritura y no sea un engaño?
Tú que escuchas la doctrina bíblica y dices amén, ¿te preocupas en vivir de acuerdo a eso que has aprendido? ¿O eres un religioso que al salir de la congregación vives tu vida como te parezca, como se te antoja? ¿Vinimos a escuchar solamente para decir amén? ¿O vinimos a escuchar para aprender, para crecer, para practicar, para tener una vida que bendiga a nuestro prójimo y que glorifique a nuestro Dios? ¿La práctica de tu vida cristiana te lleva a tener sentimientos y emociones bíblicas o erradas? ¿A qué nos lleva? Mire, esa es una buena manera de medir nuestra realidad. Si la práctica de nuestro cristianismo nos lleva al dolor, a la tristeza, seguramente es una mala práctica, no es una vida cristiana. Si te lleva a la aflicción por causa del pecado, no es cristianismo. En el cristianismo tenemos aflicciones, pero no como consecuencia de una vida entregada al pecado. ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? ¿Lo estamos viviendo de tal manera que nos produce emociones correctas, sentimientos correctos? ¿O está llenando nuestro corazón de odio, de rencor, de envidia? ¿Qué sentimientos nos produce nuestra manera de vivir? Es la pregunta. Porque si es una vida cristiana verdadera, va a producir los sentimientos y las emociones correctas. La práctica de nuestra vida cristiana nos produce gozo en el Señor, nos lleva al amor fraternal, nos lleva a gozarnos con el pueblo de Dios. Mis hermanos, quiera el Señor ayudarnos a tener una sana doctrina que nos lleve a una sana práctica y que esta a su vez produzca en nosotros sentimientos y emociones sanos que beneficien a la iglesia, pero también glorifiquen a nuestro Dios. Vamos a terminar en oración. Amado Señor, queremos hoy agradecer esa misericordia tuya, esa bondad tuya para con nosotros en Cristo. Gracias, Señor, por la sana doctrina, Señor, porque esa doctrina renueva nuestra mente, nuestra manera de pensar, nos aparta del sistema de este mundo, nos lleva a pensar de la manera correcta. Gracias por la sana doctrina que produce en nosotros una práctica sana. Gracias porque ese discipulado que tú haces para con nosotros creyentes nos lleva no solamente a transformar nuestra manera de pensar, sino de vivir, de hacer. Cambia la manera en que nos relacionamos, en que nos comportamos. Nuestros parámetros de vida son modificados completamente. Padre, y todo ese cambio práctico en nuestra vida pues trae inevitablemente sentimientos de gozo, sentimientos, Señor, arrepentimiento, de perdón, de misericordia, sentimientos maravillosos de alegría, como decía el profeta Isaías. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Gracias por tu palabra que renueva nuestra vida y produce en nosotros, Señor, Padre, el gozo y la alegría de una vida vivida para tu gloria, Señor. Ayúdanos cada día, que nuestro cristianismo no sea solamente teoría, que no nos sintamos orgullosos de una buena doctrina, pero tengamos el desafortunado desenlace o experiencia de ver una práctica errada y totalmente manchada de pecado. Ayúdanos, Señor, que cuando venimos aquí a la palabra, a tu palabra, cuando venimos a la congregación y decimos amén a tu palabra, Señor, esa palabra, amén, sea no solamente la confirmación de que creemos lo que escuchamos, sino la confirmación de que vamos a vivir de acuerdo a esto. Ayúdanos, Señor, porque nuestro corazón es pecaminoso, porque es más fácil ser hipócrita que ser un verdadero creyente. Señor, solamente por tu gracia podemos vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Queremos tener una sana doctrina, pero también una sana práctica y unos sanos sentimientos y emociones, producto
de esa sana doctrina. Ayúdanos, Señor. Te damos hoy muchas gracias y te pedimos, Señor, que nos bendigas cada día en Cristo Jesús. Amén.